bienvenidos, gracias por asistir tanto al Congreso V como a la conferencia que nos va a dar María José. Estamos en Madrid, en Aranjuez, como sabéis, disfrutando por fin de poder vernos y no ver todo a través de las pantallas. Dentro del programa que tenemos hoy, María José ha aceptado nuestra invitación para darnos una charla y transmitir una pequeña parte de sus conocimientos sobre la cerámica. Está un poquito sorprendida por la afluencia de público, con lo cual es muy de agradecer. Cualquier duda que tengáis, pues nos la vais preguntando. María José tiene mucha experiencia en la realización de macetas y elementos complementarios para lo que los bonsaiistas llamamos usamonos o sacamonos, que son las plantas de acento, las composiciones que hacemos del mismo modo que macetas, tanto para sojines, chujines y árboles grandes. Yo tengo algunos compañeros que han hecho encargos de macetas que María José hace al milímetro en función de la petición del cliente, y la verdad es que es una maravilla. Como anécdota os diré que el viernes por la mañana tuvimos un paseo con Yajima-san, con el maestro japonés que hemos invitado al congreso por los distintos stands, y en uno de los stands donde más tiempo pasó comprando material y viendo la cerámica fue en el de María José. Así que una parte de su cerámica se va para... ¿Que tú no estabas? No recuerdo, que se fue para... ¿Estabas ocupada? Pues se va esa pequeña parte de cerámica para Japón. Creo que María José os va a explicar un poquito distintas técnicas y las va a combinar con lo que vayáis a hacer aquí, que ya veo que estáis preparando. Con lo cual, nada, yo ya me callo, os dejo con María José. Va a estar aproximadamente, va a durar 1 hora. Si María José y vosotros necesitáis más tiempo, después viene Santi de Bonsai Delicatessen a hablarnos sobre macetas, pero no hay ningún problema en el que ampliemos el horario y Santi empiece más tarde para aquellos que queráis continuar con él. Así que muchas gracias, os dejo con María José, un fuerte aplauso para ella. Buenas tardes a todos. Yo, la verdad es que cuando me he planteado la charla, pues no sabía por dónde meterle mano un poco, porque la cerámica para mí es el contacto directo con el barro, entonces todo lo que sean charlas y tal, pero como pauta, pues puede valer. Me va a ayudar Pepe, él va a hacer una pieza oval partiendo de planchas. De todas formas, según vaya explicando un poco las distintas técnicas, pues a lo mejor un poquito con churros y tal. Bueno, ahora os digo. No me voy a meter en muchas profundidades de química, física, primero porque no sé, y segundo porque lo que sé es un poco. Entonces, así, a nivel usuario, contaros que, bueno, los ceramistas partimos de arcillas, básicamente. La arcilla se produce a partir de la descomposición del feldespato. Y de ahí ya el feldespato potásico completamente. Muchísimos miles de años, entonces por cuestión de ser sometidas a presiones, se combina con agua, se ve arrastrada por el agua, microorganismos, todo eso va deshaciendo aquello y formando la arcilla, que la arcilla en sí mismo es un mineral, o sea, no es cualquier cosa que nos encontramos por el campo, es un mineral con identidad propia, con su fórmula química. Lo que sí es verdad es que, claro, arcillas puras no encontramos prácticamente nunca. Ni siquiera los caolines, que sonarán, que son que utilizan para las porcelanas, siempre están combinados con otras cosas, pero están en el suelo. O sea, es que se combina con agua, con otros materiales, y en estado puro es muy raro encontrarlas. Lo que se hace es limpiarlas, las que valen, así se limpian. Y por otro lado, de las arcillas que encontramos, no todas nos valen para lo que nosotros queremos hacer en un momento determinado. Entonces, se le puede añadir una serie de cosas para acercarlas a nuestras necesidades. Y a eso ya no le llamamos arcilla, le llamamos pastas. Yo casi siempre le acabo hablando de pastas, porque de una forma o de otra, una arcilla pura prácticamente no lo utilizamos nunca. ¿Vale? Entonces, ¿qué modificaciones podemos hacer en una arcilla? Pues, por ejemplo, queremos pues chamotarla, que tenga granitos, pues se puede incorporar ese grano y ya con esa incorporación ya deja de ser arcilla y empieza a ser una pasta.
Si es verdad que como mínimo tiene que tener una pasta un 70% de arcillas. Hay una pasta que no, que es la porcelana. La porcelana es la única pasta que no tiene ese tanto por ciento. La porcelana pura, no lo que utilizamos ahora, o sea, la de verdad, la de los chinos. Esa tiene un 50% de arcilla, un 25% de feldespato y un 25% de cuarzo. ¿Vale? Yo no sé si alguna vez os habéis preguntado por qué nosotros metemos en el horno una cosa que parece arena y sacamos una cosa súper dura. Pues es sencillamente porque se produce una vitrificación en el cuerpo cerámico. ¿Vale? Esa vitrificación, el agente principal es el cuarzo. Básicamente hay otros, boro y tal, pero no, básicamente es el cuarzo, el formador de vidrio. Pero el cuarzo tiene una temperatura de fusión, de maduración muy alta, más de 1400 grados. Entonces necesitamos meterle fundentes para rebajar esa temperatura de fusión y que se forme vidrio dentro del cuerpo cerámico. Bueno, eso es hablando de pasta. Entonces, estamos diciendo, partimos de arcillas, pero básicamente lo que utilizamos son pastas. Lo que va a trabajar Pepe, este es un grés. Este es un grés que es una pasta porque es un grés chamotado. Chamotado significa que tiene como un granito. ¿Cómo se dice? Esto lo veis y veis que tiene como arenilla. ¿Vale? Bueno, vosotros aquí no Bueno, empezamos, que parece que antes no aparece. Bueno, me presento lo primero. Soy Santi Lorenzo, pues un aficionado en origen y luego evoluciono un poco a una parte profesional con el tema de las macetas y mesas de bonsái. Hoy voy a hablar un poco en general de las macetas chinas antiguas de bonsái, que es un poco el origen de tanto los diseños como de las que hoy mismo se pueden ver y apreciar. Muchas de las mejores exposiciones del mundo del bonsái, sobre todo en Japón. Y luego hablaremos un poco cómo se han desarrollado, cómo han evolucionado las macetas japonesas desde su origen, cuando empezaron ellos mismos a fabricarlas. He dividido un poco la charla en 6 partes. La primera un poco muy relacionada, porque siempre yo las macetas sobre las que me he pensado o las que he estudiado un poquito son sobre todo importadas de Japón, macetas de ceramistas japoneses o macetas chinas antiguas, pero que fueron importadas a Japón. Entonces siempre se habla un poco desde el punto de vista japonés, tanto de la apreciación de las macetas como del desarrollo de los diseños posteriores pues, que se han llevado a cabo allí. Entonces empezaremos un poco con la cultura japonesa y una palabra que conoceréis muchos de vosotros, wabi-sabi, luego os la explicaremos un poco. Seguiremos un poco a la inversa con macetas chinas antiguas, tipos de barros, arcillas, esmaltes que se pueden ver. Seguiremos otra vez volviendo a macetas japonesas, pero cómo iniciaron su propio desarrollo y fabricación de macetas. Y pasaremos ya a una parte central mucho más gráfica, que será de ceramistas japoneses destacados. Sobre todo vamos a hablar de macetas sin esmalte, o sea, macetas con las arcillas y con los diseños de las formas como base. Porque luego si nos metemos ya en macetas pequeñas, shopping de grabadas o esmaltadas, es casi otro universo. Acabaremos un poco con bibliografía sobre macetas, para que tengáis unas nociones de dónde buscar, pues lo que me pasó a mí en origen, de dónde informarte, de dónde versarte sobre las macetas, sellos, ceramistas y demás. Y una última parte, pues hablaremos de la elaboración de mesas, que junto a Sebastián Laboa solemos hacer mesas de exposición un poco a medida para los árboles, y os explicaremos cómo las solemos hacer. Voy a empezar la charla con una pequeña introducción que tiene Kunio Kobayashi en su libro, en su segundo volumen, que luego veremos, de las macetas, porque es una introducción bastante breve pero muy concisa sobre lo que vamos a hablar hoy aquí. El carácter bon de la palabra bonsái se refiere a la maceta, por lo que no hace falta decir que es un factor importante. Entre otras cosas, la armonía entre el árbol y la maceta crea el carácter del bonsái, permitiéndole entrar en los reinos de las mayores cotas del arte. Las macetas de bonsái pueden ser hermosas tanto cuando se usan como cuando se aprecian por su propio esplendor intrínseco. Uno puede apreciar la forma de una maceta, la calidad y la sensación de la arcilla, el sentido de wabi-sabi que se crea cuando años de uso desarrollan una profunda pátina. Además, la habilidad del maestro ceramista y el arte de las macetas grabadas y talladas,
el misterio de las reacciones del esmalte en el horno, la combinación de arcilla y fuego, pueden crear tal encanto del que no puede escapar. Igual de importante es la mesa en la que se muestra el bonsái. Los diseños y las enseñanzas se han transmitido de generación en generación para crear mesas adecuadas para bonsái suiseki, no solo para soportar el árbol, sino para elevarlo a un nivel más elegante. Cuando la trinidad del árbol, la maceta y la mesa están en armonía, el estado de cada elemento aumenta para crear una muestra noble y digna del más alto nivel del arte del bonsái. Aquí extracto otro pequeño párrafo que creo que es bastante directo. Aprendí que bonsái no eran simplemente técnicas de cultivo y diseño, sino algo más. Era importante crear una armonía natural entre el árbol y la maceta, así como la importancia y el disfrute de la exposición o composición. Las siguientes imágenes voy a mostrar son fotos de una publicación de Cucufu en la que se ve el árbol, primero únicamente sin maceta y luego la maceta. Vamos a hablar un poco de cómo la maceta termina de complementar el propio diseño del árbol. Esta primera foto es un Prunus mume de flor blanca, ya veis troncos viejísimos, bonsaris, corteza antigua, mucha ramificación. Y ya veis la maceta que se ha elegido para este árbol, una maceta potente, pesada, vieja, muy rústica también, y con un componente global que te da una sensación de vejez todo el conjunto del árbol. Siguiente árbol es un pino pentáfila, estilo literati, pues con curvas sinuosas, elegantes, una copa cuidada también, casi volando sobre lo que son las curvas del tronco. Y en este caso la maceta es una maceta también mucho más estilizada, un vaso invertido con una ala muy finita, muy estrechita. Otra vez otro Prunus mume, en este caso de flor roja, características también de troncos muy envejecidos, cortezas, líquenes, saris. En este caso también la maceta es también una china antigua, con esmalte sirocochi en este caso, que complementa la vejez del árbol con la propia maceta. Y además el color ocre pues contrasta muy bien con el color de la floración. Otro pino quintáfila, de nuevo, un pino muy natural, una rama colgante, un shari longitudinal. En este caso la maceta casi desaparece, es como si fuera un trozo de monte posado sobre una lámpara en este caso. Neguicán, un granado, tronco retorcido, de nuevo viejísimo, una ramificación muy madura. En este caso una maceta mucho más moderna, mucho más atrevida, pero de nuevo es una maceta que soporta el gran peso del tronco. Además seguramente cuando tenga flor o fruto, ese azul oscuro contrastará muy bien con el color. Un arce wergeriano sobre roca, también años de cultivo para que la raíz esté tan enganchada a la roca. En este caso tenemos una maceta mucho más finita, esmaltada, esmalte namaco, luego hablaremos sobre él. Ese esmalte tiene como unas aguas que casi parece que es la cascada que está rebosando sobre el musgo del árbol. Estos libros que tiene aquí Santi nos los va a dejar llevar, se sortean ahora. Bueno, lo dicho, un millón de gracias por venir. Hemos disfrutado de una charla de Santi sobre macetas. La verdad es que si veis su página web, ya solamente el nombre de la empresa a la que representa, ¿no? Bonsai Delicatessen, pues te hace una idea de la delicadeza de los elementos y los materiales con los que trabajan. La verdad es que yo soy admirador y cliente de Santi y la verdad es que es un disfrute. Lo malo que tiene es que no vende todas sus macetas. Eso es el problema que tiene esto, que se convierte en negocio pero en un pequeño vicio y acabas tú también haciéndote tu colección. Yo tengo una estantería que para meter una nueva tengo que sacar una de las otras, así que sí, es la verdad. Pues hay que pillarla en un momento con un poco de suerte. Entonces, nada, un millón de gracias Santi por habernos hecho disfrutar de esta charla. Un millón de gracias a todos por haber compartido con nosotros esta tarde de sábado. Os invitamos a seguir mañana con la exposición y las actividades. Y nada, y un fuerte abrazo, aplauso, ¿no?, para Santi.